¿no? Sino esto era para ellos, porque los reyes después de una batalla, después de haber ganado, entraban humildemente en un burrito, ¿sí? O en un asno, un animal que no era de batalla, simplemente un animal de carga, un animal que se utilizaba para otros fines. Y él no entró así con nosotros, él entró derramando su sangre, ¿sí? Y presentándose como el siervo de todos. Porque para eso vino que ¿cómo terminamos la semana anterior? Precisamente versículo 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y esta parte, por eso no quiero abundar más, porque cada año la vemos, pero es bueno recordarlo, como que lo que está haciendo es cumplir las profecías que indican que Él es el Mesías. Pero lo que importa es cómo llega a su tierra y con su gente, y cómo muchos creen, pero muchos más lo rechazan. Lo mismo es con nosotros, cómo se presentó con nosotros. Y si le hemos estado gritando también, aleluya, hosana en las alturas, y cantando cada domingo, pero a la hora de que Él da la instrucción, no te entendí, Jesús. ¿Será Él? Ay, no, es que me quieren quitar esto, seguramente es Satanás. Y es Dios. Dice, Señor, yo soy tuyo, haz conmigo lo que quieras. Bueno, vamos a empezar a limpiarte. No. No, por favor, me va a doler. ¿No? Como aquel pastor que contaba que ese hombre que decía, quítame todo lo que me estorbe. Bueno, vamos a empezar con... No, pero esto no, de eso déjamelo. Cualquier otra cosa, de esto tampoco, Señor. Por algo lo tenemos, pero necesitamos ver si nos estorba o no. Él ya entró. Pero cuando Jesús entra aquí, le llaman aquí la entrada triunfal. Y por supuesto, la entrada triunfal de Él fue al mundo, ¿sí? Y su salida también fue espectacular y fue un día glorioso. Pero entró a Jerusalén y le rechazaron. Y están entrando a cada uno de nosotros, y en un momento nos emocionamos y otro día hacemos lo que nos da la gana. Pero Él entró y Él sigue en su trono y Él sigue siendo rey, y los que pierden son los que hacen lo que les da su gana, no Él. Se entristece, dice la palabra que sí, pero Él no cambia de acuerdo a su propósito y de acuerdo a su voluntad en cada uno de nosotros. Él sigue teniendo el control todo el tiempo, pero no va a influir sobre tus decisiones en cuanto a si te quieres perder. Él lo puede cambiar, pero si tú no quieres estar con Él, ¿cuál es el punto? De obedecer o no obedecer, de creerle o no creerle, de hacer todo como para el Señor, de hacer de acuerdo a lo que Él dice. Entonces Él entró, y te digo, no quiero verlo de otra manera, quiero verlo de esta manera, porque va junto con todo el capítulo, y de todo este capítulo es una confrontación completa con aquellos que están dentro de Jerusalén, con sus discípulos mismos que están viendo lo que está pasando. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, según vayamos avanzando, cuando después de esto que vamos a leer, Él entra al templo y tumba todo lo que hay ahí. ¿Y cuántas veces sus discípulos entraron al templo y no pensaron en, ay, qué cueva de ladrones? Llegaban tal vez a cambiar también por una palomita, aunque sea, y lo entregaban también. Y toda la gente ya estaba habituada a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque pues era la costumbre, la tradición, porque les habían facilitado la vida, porque el pecado ya no costaba tanto. Costaba dinero, pero ya no costaba arrancarlo de uno mismo. Entonces, es una confrontación para con todos, todo lo que comienza a decir aquí, porque pareciera que solamente está hablando en contra o está
discutiendo con escribas, con sacerdotes, con fariseos, pero realmente es para con todos los que creemos que Dios hace acepción de personas o excepción, depende como lo quieras ver, sino que a final de cuentas todo el que está en pecado está mal con Dios y necesitamos restaurar esa relación. Y él entró y la gente, te digo, comienza a gritar Hosana al Hijo de David, que ese Hosana también quiere decir Señor, sálvanos. Sí, a veces sin entender lo que decimos. ¿Te ha pasado que a veces estás orando y pasa media hora y ya quieres recordar como que qué dijiste y no te acuerdas qué dijiste? Dice, pero el Espíritu sí sabe y Él le va a comunicar a Dios. No, pues hay que ser también conscientes de alguna manera de cómo nos acercamos al Señor. Y no solamente vamos a cumplir con el tiempo en oración, pero empiezan a gritar todos, los que están delante, los que están detrás, y están reconociendo al Señor, pero no entienden quién es el Señor. Y a veces así nos pasa a nosotros. Entra a nuestra vida y decimos, sí es Dios, sí es Jesús, Jesús murió, la cruz murió por mí, sí, pero... Oye, pero entonces, ¿por qué sigues haciendo, o por qué estás haciendo esto, o por qué no has dejado, por qué no ha... Bueno, es que sí creo y todo, pero no me ha dicho nada. Voy a esperar que el Señor me diga, y quieren escuchar la voz de Dios, ¿no? Porque sabemos que es muy difícil que eso llegue a pasar, que sea la voz audible. Y de repente se viene una tormenta como la de ayer por aquí, y truena todo, y Señor, sí te creo. Nos da miedo. Pero se nos olvida una vez que pasa la tormenta, porque no nos cayó ese rayo que nos habían dicho que nos iba a caer. ¿Te acuerdas cuando antes decían eso? Que te va a castigar Dios, te va a caer un día rayo, no pasaba nada. Sin embargo, dentro de nosotros quedan esas cositas y empezamos a descartar o a poner duda al poder de Dios. Y Dios no tiene problemas con que creas o no creas. Lo que sí dice es que si le pides, pidas con fe, sin dudar en nada. ¿Sí? O sea, incluso sabiduría. Porque el que duda y sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque sin fe no sabes cómo agradarle, haciendo su voluntad. Pero entra, dice, cuando entró en Jerusalén, el versículo 10, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y así en estos tiempos aún lo siguen viendo como que fue un profeta, un maestro, pero no le dan el reconocimiento como Dios. Y es un problema para ellos y para todos los que lo escuchan. Primero para ellos porque son tropiezo, para otros, y los otros porque están escuchándolos a ellos y no escuchan a Dios, o Dios les está buscando, ellos prefieren escuchar otras cosas. Quiero saber qué hacer en cualquier situación y me pongo a buscar a cristiano. Estoy hablando con cristiano. Me pongo a buscar a ver qué dice un pastor, qué dice otro pastor, y siempre me voy a encontrar a uno que diga lo que quiero escuchar. ¿Sí o no? ¿Y qué dice la Biblia? Diría yo. ¿Qué dice Dios? Porque, ¿qué dice? Porque Dios nos dio la palabra para entenderla, escucharla, estudiarla, y como iglesia buscar lo que dice. Y que podamos nosotros, el pastor de tu iglesia, decirte, esto es lo que dice la palabra. También, si tienes alguna duda. Pero
ya buscamos nosotros por nuestra cuenta, pero te digo, buscamos, yo lo llegué a hacer, a buscar qué otro pastor dice qué otra cosa, y a ver otro que diga otra cosa, y otro, y ya empiezo a ver quiénes dicen, cuántos dicen que sí, cuántos dicen que no, algo, ¿no? ¿Qué dice Dios? Su voz es la que está sobre todas las voces. ¿Qué dice Dios? Solamente, ¿qué dice Jesús? Él es el que tiene que decidir siempre. Pero lo ven como un profeta, ok. Lo ven como aquel hombre también que viene sanando a todos. Ese profeta, pero también, bueno, como el profeta, pero también que está haciendo señales y prodigios que no puede hacer cualquier persona. Y llega al templo, ya pensando en este punto, pero la pregunta es, ¿cómo entró y qué encontró y cómo te encuentras tú ahora que has caminado con Jesús? ¿Sí? ¿Qué cambio te estás llevando a hacer? ¿Qué confrontación en tu vida te ha llevado a hacer? Y ahorita está haciendo, a pesar de que tengas 30 o 40 años en el Evangelio, o que tengas un día, o una semana, un mes, que aquí nadie tiene una semana ni un mes. Todos tenemos ya tiempo en la palabra. ¿Qué te está diciendo cada día? ¿Qué tienes que hacer? El tiempo se acaba, dicen, no, pues ya comenzamos 54 años, casi 55, ya me siento que empecé a envejecer, y diría una geriatra que estaba escuchando, empezamos a envejecer desde que nacemos, ¿sí? Desde que nacemos comenzamos a envejecer. El punto es cómo lo hagamos, siempre. Y esto es así. También para llegar con Jesús ya falta menos. Desde el día que naces, falta menos. ¿Sí? Y hay gente que se va muy joven. O sea, no es por edades. Pero continuamos, dice versículo 12. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí. ¿Nunca leísteis: de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolo salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Y te digo nuevamente, es una confrontación directa con todo el sistema religioso, político de ese tiempo. Sí, tal vez los más jóvenes van a entender, pero pues ¿qué es eso? No, pues es que es lo que es la vida, sí, los sistemas que mueven al mundo, que son necesarios, sí, que llegan a que son que llegan a manipular o a manejarse de mala manera, sí, en todas partes del mundo. Pero cuando involucran a Dios y quieren hacer a Dios a un lado hablando de parte de Él, bueno, ahí es donde Dios en este tiempo se manifestó, y manifestó la salvación para todos nosotros. Y dice: ¿qué es lo que vas a hacer con esto? Y llega y les dice: bueno, esto es una cueva de ladrones, el templo no tiene la finalidad que originalmente tiene. ¿Cuál es el propósito de que este sea el templo? Y el templo quedó destruido años después. Y Dios declaró que el templo del Espíritu Santo es el creyente mismo. Cada uno de los creyentes verdaderos son el templo del Espíritu Santo. ¿Sí? Pero posterior a esto, ¿sí? Posterior a que él entra, dice: el hombre todo lo que toca lo destruye, todo lo que toca a Jesucristo lo sana, ¿sí? Lo purifica y lo salva.
pero todo lo que toca el hombre en algún momento va a terminar destruido. Todo. Y en el tiempo de más conciencia, de más avances, de más tecnología, de más todo. De todos modos sigue destruyendo el hombre. Guerras sobre guerras, invasiones sobre invasiones. Ya lees noticias de muertos y hay otro. Ya no te sorprendes como antes. Sí, entonces, ¿dónde está quedando el corazón? El corazón de muchos está enfriando. Lo que dice la palabra. Que no seamos nosotros, que nos siga doliendo. ¿Por qué? Porque Dios ama a esos que está confrontando. No los está desechando, les está exhortando. El punto es que a todo mundo, así como cuando tú le hablas a alguien de Cristo, de Dios, y te mandan a volar, no, o te pones a pelear, no es para ponernos a pelear, ni que sentirnos mal si nos mandan a volar, no. Estás haciendo lo que tienes que hacer. Y Jesús terminó muerto, que era el propósito, a final de cuentas, el plan perfecto de Dios ya estaba hecho. Pero, ¿por qué? Porque es el corazón del hombre. Pero terminó muerto por por tanto que se indignaron, indignación que provocó en esos sistemas y que no querían perder poder. La verdad, no querían perder poder, que no querían perder el poder. Ellos sabían, tenían ojos, la gente les estaba contando, ellos veían en el templo, dice, estaba haciendo estas maravillas, dice, los principales sacerdotes, versículo 15 de nuevo, y los escribas viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos clamando en el templo, oye, si estás viendo que está sanando, y cómo no voy a comenzar a clamar como lo que escuché hace rato, ya llegó el Mesías, y el profeta, pues como sea, pero está haciendo milagros. Y los otros también lo están viendo y ellos están indignando. Cuando está viendo que está entrando al templo, donde se debe adorar a Dios, donde Dios donde Dios habla a los sacerdotes, donde Dios manifiesta todo su poder y su voluntad, y Jesús entra y está haciendo la obra de Dios a la vista de todos, y todos enojándose. Bueno, los que dirigen ahí enojados. También esto. ¿Recuerdan el ejemplo o la parábola de la semana anterior, en el capítulo anterior? Sí, de los trabajadores a los que se les ofreció un denario a la hora que hubieran llegado y se les dio lo que quedamos. O sea, Jesús dijo, el padre de familia dijo un denario a cada uno, no importa la hora, él no prometió nada, ni más ni menos, prometió exactamente lo que le dijo a cada uno y cada uno le dio lo que le prometió, cumplió. Sin embargo, la indignación era para los que tenían muchas horas exponiéndose al sol y trabajando más, porque a los que llegaron y trabajaron menos de una hora les dio lo mismo. Dijo, ¿te enojas porque soy bueno y porque yo hago lo que quiera con lo que yo tengo? Y dice Dios, más adelante los confronta Jesucristo de parte de Dios. Dice Dios, no se trata de lo que estés haciendo, se trata de cuánta fe tengas en el Señor. Se trata de cómo camines en el Señor. ¿Sí? No qué tanto puedes hacer y qué tanto puedes buscar y abrazar y consentir. Y no, se trata de cuánta fe tienes en Jesucristo. ¿Sí? ¿Tú crees que porque una persona en su carácter, porque Dios le hizo así, siendo gruñón y muy cerrado, por su carácter, por la vida, por la familia, por lo que haya crecido, yo sé que Dios restaura, pero muchas cosas las deja iguales, ¿sí? Y siempre van a ser como que la marca de tu vida. ¿Tú crees que esa persona, nada más porque no sea muy cariñoso, no va a llegar a estar en el reino de los cielos? ¿O lo volteamos? Porque bailen en una iglesia
muchos les critican y van y dicen, no, es que tienen una doctrina pésima, pero si esas personas así dancen cada semana, si creen en el Rey de Reyes, si creen en Jesucristo, ellos van a estar antes que nosotros ahí con Él. No se trata de criticar, no se trata de ver qué hacen o no, se trata de dónde está tu corazón. ¿Sí? ¿Dónde está tu corazón? Y se trata de eso, porque al final me voy a morir yo y voy a decirles, Jesús, ¿qué te dijeron de mí? No tengo que preguntarle eso. Sí. Ah, es que a mí me dijeron que no eras esto, no eras aquello. No, Dios ya sabe. Tú también. No se trata de lo que hacemos o no hacemos, se trata de la fe que tenemos, porque eso es lo que va a motivar a hacerlo en el nombre de Jesucristo. ¿Sí? Antes lo decía muchas veces, imagínate esa persona que de repente ves como muy difícil de abordar en una iglesia, pero tiene años como cristiano, imagínatelo antes sin Cristo. O sea, hasta miedo te daba acercarte. ¿Sí? Entonces, esto es lo que hace el Señor, pero es obra del Señor y es una relación tuya con Él. Y eso es lo que te va a llevar a vivir en paz, esperando en Él en cualquier circunstancia, en la condición en la que te encuentres. Pero porque tienes una buena relación con Él. Eres el templo del Espíritu Santo. Ya cambió esto porque lo hicieron casa de cueva de ladrones, y ya no era la casa de oración en su momento. E incluso, les digo, ya va a llegar el día en que no quede piedra sobre piedra. Y llegó el día en que no quedó piedra sobre piedra. Y no era que Jesús quisiera que tumbaran y que se destruyera, sino iba a suceder. Porque la obra del hombre así termina, pero la obra de Dios es eterna. Y nosotros buscamos lo eterno, ¿sí? Lo que se ve es temporal, lo que no se ve es eterno. Pero se indignaron y Jesús les contestó. Se indignan, ¿por qué? Porque hay gente que ellos no esperan vengan a reconocer al Rey y al contrario están menospreciándolos, porque ¿cómo puedes estar escuchando y aceptando esas alabanzas que te están haciendo, Jesús? Bueno, nunca leíste de la boca de los niños y los quemaban, perfeccionaste la alabanza. Y es la gente menos esperada, es la que tiene un corazón más necesitado y que reconoce dónde está el Señor cuando le toca. Y es lo que está sucediendo ahí. Y dejándolo salió fuera de la ciudad a Betania y posó ahí. Pero, le digo, todo el capítulo se trata de lo mismo, de cómo recibimos y aceptamos o nos vemos delante del Señor confrontando a alguien más. Dice, por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino vino a ella y no halló nada en ella sino hojas solamente. Y esto es algo que no esperas, sobre todo si no lo has leído, que diga Jesús a un árbol. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Y dices, ah, caray, ¿qué pasó aquí? Bueno, Jesús es Dios, ¿estamos de acuerdo? Bueno, este es un ejemplo para los que están viendo y escuchando todo lo que está pasando. Y es algo referente a lo que va a suceder con aquel que también se dice, como la mayoría de los que estaba confrontando, se dicen servir a Dios, hacer las cosas por amor a Dios o por celo de Dios, como lo hacía Saulo en su momento, que perseguía y entregaba a muerte a cristianos, lo hacía por amor y por celo a Dios, pero estaba equivocado. Y aquí lo que está diciendo es esto, o sea, aquí el fruto es donde se ve quién es quién. Y el que no da fruto porque no es realmente el árbol que se esperaba. Y lo más seguro es que va a terminar seco y echado al fuego, como los pámpanos que no dan fruto tampoco. Están secas las hojas, las ramas.
Porque viendo los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Y Jesús les responde que esta es la tercera vez que les da este mensaje. De cierto os digo, aquí es amén, amén. De cierto os digo que si tuvierais fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Si tuvieras ¿qué? Así es. Si tuvierais fe, porque todo se refiere a la fe. Pero cuando hay una fe verdadera y real, una fe en Jesucristo, cuando estaba creciendo de acuerdo a cómo vas conociéndole en la Biblia, como vas conociéndole y viéndolo en tu vida ya ahora, entonces ya te das cuenta por qué algunas cosas pasan de determinada manera y de otras nunca vas a saber hasta que estés con él, te voy a decir. Pero vas conociéndole y vas entendiendo de alguna manera que la forma de vivir con Dios es por fe, y la fe, el mundo que no es creyente no la entiende. ¿Sí? Esto para ellos es creer en fantasías, algo así. Para nosotros es creer en el Todopoderoso, ¿sí? en nuestro Dios vivo, el que sigue haciendo maravillas y milagros cada día y que nos está esperando para que estemos con Él eternamente. Esa es la fe para con nosotros. ¿Sí? Tú sabes la definición de fe según Hebreos, pero esta es la fe. Y si no me sirve de nada decirle a un monte, échate al mar, como para qué le diría, ¿no? Y para qué me serviría esa fe si pues yo mismo no puedo cambiar algo en mí por mi falta de fe. ¿Recuerdas que no podían echar demonios porque dice, ay, hombres de poca fe? ¿Hasta cuándo estaré con ustedes? Estos solamente salen con ayuno y oración, o sea, no te despegues de Jesucristo porque eso es lo que va a hacer que tu fe crezca. Y entonces vas a ver, si quisieras y si fuera necesario, pero no creo que sea necesario, le vas a decir a un monte, muévete, y se moverá. Y vas a bailar como en la cancioncita esa que ponen ahí, ¿no? Se moverá, se moverá. No, no, no. Y bueno, esta ya es otra cosa, pero bueno, la semilla de mostaza sabemos que no es la semilla más pequeña de las que hay, pero en la región en la que estaban parece ser que sí lo era en ese tiempo, o conocida, porque si sabías que los microorganismos se conocieron, se supo que había microorganismos hasta hace apenas 150, 200 años, porque antes creían que de la nada crecían cosas verdes, cosas, o sea, bacterias, lo que ahora sabemos son bacterias, hongos, esporas y muchas cosas. Creían que antes era la generación espontánea. De la nada aparecía todo. Bueno, ahora sabemos, pero Jesús tenía que hablarle de acuerdo a lo que se conocía y se sabía en ese tiempo. Ahora hablamos, podemos ver e interpretar lo que Jesús dijo de acuerdo a lo que vemos y sabemos el día de hoy. Y no ha cambiado nada, ¿sí? Pero sigue nuevamente la autoridad de Jesús. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Y él les respondió, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Mira, ellos sabían,
Y nosotros sabemos que Jesús tiene autoridad en nuestra vida. No queremos reconocerlo muchas veces, pero la tiene. Y tampoco entendemos o creemos las consecuencias porque tenemos un Dios que es amor. Pero créeme, la transgresión del pecado no va a hacer que Dios, el tanto amor que Él tiene, no va a hacer que Él vaya a abolir sus leyes, sus reglas. La paga del pecado hasta el último día de la existencia va a seguir siendo la muerte. Pero hasta ese mismo día Jesucristo va a estar presente como abogado nuestro y va a perdonar. Pero sigue siendo, ¿sí? Entonces, claro que reconocen y claro que reconocemos quién es rey y quién tiene autoridad, de dónde viene. ¿Cómo podrías o cómo podrías siquiera pensar en que un hombre que habla de que el reino de los cielos se ha acercado y está haciendo obras buenas, está sanando a la gente, ¿sí? Y está animándoles a arrepentirse y pedir perdón por sus pecados y a buscar a Dios? ¿Cómo vas a creer que esa persona venga de parte de Satanás como ya lo habían acusado antes? Pero si él dice, lo hago con la autoridad de Dios, se condena delante de la religión y la política, ¿sí? Y lo pueden detener. Y se dice que si dice que con su autoridad también se condena o se desacredita. Y esto tenemos que verlo tal cual. O sea, quisiéramos, cuando llegamos a la palabra, cuando llegamos a la Biblia, cuando llegamos a la iglesia, queremos ver todo como una espiritualidad mal entendida. El hecho de que casi vamos a estar flotando todo el tiempo y vamos a ver angelitos por todos lados y vamos a ver que se mueve por aquí el Espíritu del Señor. Y no es así necesariamente, porque Dios ha estado siempre y sigue estando y va a seguir estando. Creamos o no creamos, y se va a seguir moviendo donde sea, porque Él llena todo y está en todo y está en todos. Él es Dios. Pero la obra de Jesucristo y la redención en Él, la obra del Espíritu Santo solamente es en el creyente. Y eso es diferente, ¿sí? Entonces, la autoridad es de Jesucristo. Pero no les gusta a la gente escuchar que Jesús es nuestro Rey, es nuestro Dios, y Él decide en nuestra vida. ¿Por qué? Porque dijo Jesús, la luz vino al mundo y los hombres ¿qué hicieron? Eligieron las tinieblas porque sus obras eran malas. Y eso nos incluye a todos. No hay uno que... Hay quien dijo una vez, no, yo todo desde que conozco a Jesucristo he estado perfectamente bien, con fe. Ay, es como... Dice el dicho, dime de qué presumes, ¿no? Pero sin desacreditar, si hay una persona que esté así, gloria a Dios, pero no es posible. En una mente es bien. ¿Por qué? Porque el mundo y Satanás también están muy fuertes, pero nuestro Dios es más grande y más poderoso, nada más que necesitamos estar bien agarrados de Él. Bien agarrados de Él. Pero si te ha pasado así, que si eres feliz, la persona con más gozo y nunca has tenido problemas desde que estás en el Señor, gloria a Dios por ti. De verdad que sí, me voy a juntar más contigo y hasta a ver si se me pega un poquito más la fe que tienes tú. Pero sabemos que todos flaqueamos. Lo importante es llegar, ¿sí? Lo importante es llegar. Si ponemos en el Salón de la Fama de la Fe, nos vamos a ver a los hombres. ¿Quién es el primero que aparece ahí? Abraham.
Abraham le dice a un faraón y a otro faraón, ahí está mi hermana. ¿Y quién era esa hermana? Su esposa. Esa es fe. ¿Sí? ¿Quién sigue? Jacob, creo, antes de David. También David y Jacob engañando, quitándole al suegro, claro que para defenderse, pero finalmente actuando de manera deshonesta, temiendo lo que le iba a hacer el hermano cuando regresara, que casi te doy todo lo que tengas, pero no me mates, por favor, porque sé lo que te hice. David, ¿quién más? O sea, ponle todos. Aquí no se trata nunca del hombre, se trata siempre de Dios. Siempre se ha tratado de Dios y siempre se va a seguir tratando de Él. Así que tu vida se trata de Jesucristo, se trata de Dios. Mi vida se trata de Jesucristo, se trata de Dios. Y eso es un consuelo, porque como hombre yo puedo estar condenándome cada rato porque de repente pensé mal contra una persona, de repente vi como que una salida fácil a algo y casi la tomo o tal vez la tomé, pero digo, no, Señor, perdóname, y voy de nuevo al único que es justo, al único que es fiel, al único que sí fue sin pecado, y Él dice, te perdono, pero vete y no peques más. Amén. Así es con Él. Pero la autoridad es de Él. 10 minutos para acabar con la mitad del capítulo. No, la parábola de los dos hijos es la siguiente, ¿sí? Vamos a ver la de los dos hijos y la de los labradores malvados, prácticamente es lo mismo. Dice así, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí señor, voy. ¿Y qué pasó? Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Fueron 3 años. O sea, ejemplos, testimonios, no faltaban ya. En todo Israel y alrededores no faltaban. ¿Sí? O sea, que un ciego de toda la vida vea que un minusválido ya estuviera laborando y es más siguiendo a Jesús o trabajando en lo que fuera, sí, que un muerto, alguien que ya habían sepultado, esté dando el banquete a mismo Jesús y a la gente, es más, con que nada más lo vean hablando, sí. Digo, testimonios había, pero no querían aceptar. Porque, ¿recuerdas? El aceptar que Jesús era Dios, ellos estaban perdiendo. Por eso Jesús dice, pero el que pierda o que muera por causa de mí, ya tiene vida eterna, ya ganó. ¿Por qué? Porque si de alguna manera perdemos en el mundo, pero perdemos en el mundo cosas que no nos convienen. Nuestra mente, como dijo un pastor que me dio clases, ¿sí? Una vez me dijeron, ya lo he repetido varias veces, por eso dije, otra vez lo mismo, bueno, te lavaron el cerebro, sí, me lo dejaron bien limpio, ¿sí? Entonces por eso trato de ponerle solamente lo mejor. En el Jesucristo, sí, nos lavó el cerebro, nos cambió, nos hizo una metanoia, un cambio de mente. Nosotros seguimos queriéndole meter cositas basura, pero el Señor ya está ahí y de alguna manera nos va filtrando todo. Y si algo se pasa, hey, encárgate de sacar esto. No te sirve. Sácalo. Entonces, buscamos ser de aquellos que escuchamos la instrucción y la hacemos. Sí.
de los que creen y de los que van junto con aquellos que son menospreciados. ¿Recuerdas a quiénes llamó el Señor según 1 Corintios? A los débiles, a los que no son, a los menospreciados. Ahí es donde Jesucristo, donde Dios se manifiesta con poder. Y de repente en algunos lugares quieren hacernos sentir que somos los más poderosos del mundo. No, nunca vamos a ser, nunca seremos, nunca hemos sido. Es Jesucristo el único. Pero Él está con nosotros. Y por eso podemos decir, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Amén. Si alcanzamos. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle, y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña, y le mataron. Cuando venga, pues, el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña y a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a vuestros ojos. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Ahora, esta parábola no tiene como que mucho pierde, ¿sí? Se los cantó directito, ¿sí? Ese hombre también, padre de familia, hizo su reino, se lo dio arrendado, que no es propio, y el problema es que nos apropiamos de lo que no es nuestro. Es del Señor, todo es de Él. Y ahí es donde entra el corazón malo y el espíritu, como entraba con Saúl, un espíritu malo en él, y también permitido por Dios. Sí, porque nada sucede sin que Él esté dentro de sus planes, pero que deja entrar el pecado y que se manifiesta en todo lo que malo que puede haber en el mundo. ¿De dónde viene toda esa maldad? Del corazón. ¿Qué pasa con ellos? Le dan ejemplos muy claros, ¿no? Te lo preparé todo, te lo dejo listo y tú lo vas a trabajar, tú vas a arrendar, y como alguien que renta la tierra, pues tienes que pagar esa renta, ¿no? Pero al momento en que tienes que dar cuentas, no quieres darle cuentas al Señor. Y te vuelvo a decir, o sea, es un reflejo de cada ejemplo que hasta este momento se ha dado. No que nos llegamos a ser se llega a cauterizar tanto nuestra conciencia que no queremos ya sujetarnos al que sabemos que tiene el control de nuestras vidas. Pero bueno, aquí sucedió de esta manera y lo está cantando, se lo está diciendo directamente a todos los que estén escuchando, incluso a sus propios discípulos. Es para todos nosotros, ¿sí? Esto no es de ustedes, esto es de Dios. Y ustedes lo quieren tratar como si fuera propio. No, y en la misericordia envió ángeles, envió profetas, envió
todos aquellos personajes que vemos en la Biblia, de parte de Dios hablar, hasta que envía a su Hijo, y su Hijo padece la misma suerte. ¿Qué va a pasar? Lo sabemos, cada uno de nosotros sabemos, el incrédulo sabe que se merece. ¿Por qué? Fíjate que ellos mismos contestan cuando les pregunta, ¿qué hará aquellos labradores? ¿Quién? El Señor de la viña. ¿Qué hará? Versículo 41. Le dijeron los que estaban escuchándolo, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores, a los que sí quieran confiar y estar con él, que le paguen el fruto a su tiempo. Sí. Pero ellos mismos lo contestaron, los que estaban escuchando, o sea, saben bien qué es lo que va a suceder. Sin embargo, fíjate en esto, es un ejemplo que nos viene dando Saúl y David en el Antiguo Testamento. Saúl sabía por Samuel todo lo que iba a pasar y lo que ya había pasado con él, y aunque lo sabía, seguía haciendo lo malo porque él no quería dejar lo que ya Dios le había quitado. ¿Y sabes qué? Si Dios quita, no hay poder humano que vaya a regresarte algo que Él ya quitó. Y si Dios tiene algo para ti, tampoco hay poder humano que lo vaya a evitar que llegue a ti. Sea bueno o no sea bueno. Porque ahora ya andan cancelando a la gente que diga malo, ¿verdad? Sea bueno o no sea bueno. Pero lo sabemos. Y nosotros como creyentes sabemos esto. Y sabemos cómo está el mundo afuera. Y te digo otra vez, a veces ya no le decimos a la gente, no le hablamos de Dios porque pensamos que ya están condenados, pero eso no está en nosotros. ¿Sí? Nos vamos a sorprender el día que lleguemos a estar con el Señor. Tal vez la sorpresa mayor, ya lo he dicho, pero tal vez la sorpresa mayor es vernos ahí, ¿sí? En algún momento. Pero queremos estar ahí, ¿o no? Amén. Pero les dice esto, esa piedra desechada, esto que están persiguiendo a este hombre al que quieren condenar, si hagan lo que hagan, si esto cae, se cae todo. Sin embargo, Él sostiene todo lo que se refiere a Dios. No hay nada que en Él no se sostenga. Y Él es Jesucristo, Él es sobre esa verdad, Él es, sobre esa roca se construye la iglesia. La verdad de Dios está en Él, y en Él podemos descansar, podemos ser sanados, podemos ser restaurados, podemos también ser confrontados, pero por la verdad de Él. Pero esa misma piedra tiene dos funciones, y con esto terminamos. Por tanto os digo que el reino de Dios, el 43, será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. O sea, esto se trata de fe, ¿sí? De quién cree en esta verdad que estoy hablando. Si el versículo 44, dos cosas. El que cayere sobre esta piedra, ¿cuál piedra? ¿Sí? La piedra angular, o Jesucristo, será quebrantado, y sobre quien ella cayere, le desmenuzará. No hay quien en el mundo, porque no hay justo ni aun uno, no hay justo ni aun uno. Sí, dice, entonces tenemos que todos pasar por esa piedra, por esa roca, y somos quebrantados por ella, pero quebrantados para salvación. Sin embargo, si esa misma piedra no se acepta de esa manera y cae sobre ellos, es juicio para perdición. Pero no hay de otra, no hay otro camino, es Jesucristo el único camino, verdad y vida. Solamente es Él, no hay otra. Y dice,
y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y puede ser para bien o para ser despedazado. ¿Sí? Desmenuzado. Que es lo mismo, diría. Es lo mismo. Sobre quien ella cayere, pero es la piedra de salvación, la roca de salvación. Amén. ¿De qué me sirve esto cada día? Yo te podría preguntar, ¿de qué te sirve a ti? A ver, alguien que me diga, ¿me sirve por qué? Pero una respuesta así de una palabra o una frase corta. ¿De qué te sirve lo que escuchas el día de hoy? Amén, gracias. Enfrentar el día a día. Te da amor y vida. Para que nuestra fe crezca. Para conocerlo más, para conocer más a Dios. Saber que está Él en todo momento. Nos recuerda lo que ya deberíamos saber. Ajá. Pero que de repente hasta se nos olvida. ¿Por qué te pregunto? Porque tiene que tener un fin. Dios lo tiene. Y seguramente lo pone en tu corazón. Puede ser que digas, ¿a mí de qué me sirve esto? Conocer a Dios te sirve de todo. No entenderlo no es problema realmente. Mientras estás escuchando la palabra, está Dios trabajando en tu corazón y un día vas a entender por qué. Pero lo más seguro es que sí te llevas algo, solamente que, sobre todo los jóvenes, pues aún no tienen el ejercicio diario de la fe, que es el pensar en la renta, la ropa, la comida, o sea, las batallas de ellos son diferentes, pero al final de cuentas es también con ellos que está, porque sabes que somos creación de Él.